Así es, ya está en el estudio Mirel Barrera con El Mundo Light. Mirel, buenas noches, ya es viernes y vamos a hablar de unas espectaculares imágenes del sol, ¿cierto? Sí, mi querida Itzel, buenas noches a todos los que nos ven. Hay que relajarnos, hay que aligerar la información porque ya es viernes, ya le damos la bienvenida al fin de semana, así que vamos a hablar de ese hallazgo, si te parece, lo vamos a dejar en pausa un momentito y empezamos con otra cosa. A ver, cuéntanos, bueno, Mirel. Vamos pues a arrancar el Mundo Light de esta noche en China, porque ahí científicos obtuvieron imágenes insólitas, nunca antes vistas y de la mejor calidad de alta resolución de las regiones activas del Sol. Lo lograron gracias a un moderno telescopio que fue diseñado especialmente para captar la atmósfera solar. Pero usted se preguntará en casa, bueno, ¿en qué radica la importancia de estas fotografías? Bueno, pues es que con ellas se va a poder pronosticar tormentas solares, que, bueno, estas tormentas solares son un fenómeno que tiene gran impacto en la Tierra, porque estas pueden ocasionar interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, pueden ocasionar también que haya apagones a gran escala, incluso de ciudades enteras, y que se dañen las ondas espaciales. De ahí la importancia de fabricar este telescopio, que ya ha sido instalado y que comenzó a funcionar para captar estas imágenes del Sol. Bueno, de China, del espacio, vámonos a este lado del mundo, a nuestro continente, porque en Chile, ya lo decía Itzel antes del corte, investigadores descubrieron unos dientes de un mamífero que vivió hace 74 millones de años. Son los restos del que expertos pues consideran fue el primer mamífero mesozoico de ese país. Sus restos fueron hallados en una comuna al sur de la Patagonia, en una zona de muy difícil acceso, y por eso tardaron tanto en encontrarlos. Bueno, esta especie, para que se dé una idea, habitó en el planeta Tierra en la misma época de los dinosaurios, cuando habitaban también los primeros cocodrilos, cuando se descubrieron las primeras tortugas. Entonces, más o menos para que se dé una idea de la importancia, mi querida Itzel, de un descubrimiento como este, en un lugar que no había sido investigado, que no había sido explorado por la dificultad de lo que implica llegar a esta zona, pero importante conocer cómo vivieron nuestros antepasados y lo que significaba que ya hubiera especies de este tipo. Así es, Mirel, y habrá que ver qué revelan estos fósiles, sobre todo en el mundo de la ciencia, y por qué no, pues pensar que a lo mejor con el paso del tiempo hasta podrían ser exhibidos para que la gente del país las conozca, ¿no? Y los turistas. Exactamente, ver, por ejemplo, qué ADN de esos, o qué partes, o qué ADN de esos restos pueden compartir con especies que siguen en la actualidad. Decíamos ya que vivían con cocodrilos, con tortugas, que son especies que todavía están aquí, que aunque muchas de ellas están en peligro de extinción, pero que han ido evolucionando. Entonces habrá que ver qué especies han evolucionado de este mamífero mesozoico. De ahí la importancia de este hallazgo. Estaremos al pendiente, Mirel. Fundamentalmente hemos encontrado una serie de localidades que se superponen casi sin ningún hiato, sin ninguna ausencia de niveles, y que representan una historia, la historia natural de la conexión de Sudamérica con Antártica. Bueno, ya lo comentaba Itzel también, bueno, la Ciudad de México es el epicentro del brote de COVID-19 aquí en nuestro país. Es donde se concentra la mayor parte de los casos positivos, pero incluso entre estos contagiados, entre esta cifra que va creciendo lamentablemente día con día, pues el ánimo en muchos de ellos no ha decaído, y este es el mejor ejemplo. Ella es una paciente, la estamos viendo en pantalla, ella tiene COVID-19, pero sorprendió a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, incluso hasta a sus compañeros de zona, porque tiene una actitud de verdad muy buena para enfrentar esta enfermedad. Tiene 65 años de edad y así es como demostró que, como decimos coloquialmente aquí en México, pues no canta nada mal las rancheras, ¿eh? Usted va a escuchar a continuación cómo se ha convertido esta señora en la sensación de este hospital en donde se encuentra. A todos los que me quieren. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré.
Itzel, ojalá que todos tuviéramos la energía, la vitalidad, el buen ánimo de esta señora que no la está pasando nada bien, pero que incluso en estos momentos tan complicados tiene ese ánimo de decir, aquí estoy, voy a salir adelante. Y por qué no, pues les canto a todos, ¿no? Así es, y sobre todo desear su pronta recuperación en el hospital donde esté, alegrando un poco en la medida de lo posible a todos, a todo el servicio médico que estaba en ese momento. Y también desear algo muy importante, es cierto que la batalla es muy dura, pero es cierto que también ahorita ya el último reporte muestra que ya van más de 98,000 mexicanos recuperados. Sí. Eso es parte de todo lo que están haciendo estos médicos, enfermeras y demás. Y también, pues estos pacientes que ponen su granito de arena, pues para motivar y seguir en esta lucha. Miren. Sí, a veces nos concentramos mucho en los médicos, en las enfermeras, en los voluntarios, en la gente que por supuesto hace este trabajo en primera línea, pero se nos olvidan ellos, se nos olvidan los pacientes que son los que quizá sufren más esta enfermedad, algunos con unos síntomas pues muy cruentos, muy complicados, y nos da mucho gusto ver este tipo de imágenes que son las que nos regresan la esperanza y que por supuesto, como dice Itzel, desearles una recuperación pronta a quienes están aquí en México, a quienes nos ven en otros países. Vamos a salir de esta. Así es, seguimos hablando. ¿De qué platicamos ahora? Miren. Bueno, pues esta nueva realidad ha modificado, sí, por completo nuestras vidas, y el turismo pues no va a ser la excepción después de estas grandes pérdidas que han presentado los países, pues muchos han tenido que readaptarse, reinventarse. Por ejemplo, los famosos y tradicionales baños turcos, que han adoptado ya nuevas medidas para su reapertura. Le explico en qué consisten. Primero, los clientes deben desinfectar sus manos para poder ingresar al lugar. Después se someten pues a la toma de temperatura. Si ya pasaron este filtro con sus números de identificación, se les asigna una ubicación en los vestidores que fueron adaptados para que todos respeten la sana distancia. Y una vez que llegan ahí, bueno, solamente tienen permitido retirarse el cubrebocas cuando entran al hammam o al baño árabe de vapor. Pero cuando se están realizando estos masajes que vemos en pantalla o los baños de espuma, pues deben volver a ponerse estas caretas, esta protección, para evitar los contagios. Bueno, una vez más en Río de Janeiro el Cristo Redentor fue iluminado, pero ahora pues no se trató con algo que tenga que ver con el COVID, sino para conmemorar el Día del Corpus Christi, que es la celebración católica de la Eucaristía. En esta fecha, tradicionalmente, las calles de Brasil pues son decoradas con alfombras hechas de flores y de acerrín, pero pues como estamos en plena pandemia por el coronavirus, no fue posible hacerlo. Por ello, esas alfombras pues fueron transmitidas, fueron replicadas de esta manera muy simbólica en el Cristo Redentor. El encierro obligado por esta contingencia sanitaria y la falta de visitantes en el zoológico de Cisjordania ha abierto las puertas para que muchas especies se reproduzcan incluso mucho más de lo que antes lo hacían. Sin distracciones humanas, los animales de un zoológico de Cisjordania aprovecharon para ser papás. En los 2 meses que estuvo cerrado al público, como una medida contra COVID-19, nacieron 15 crías, 3 veces más de lo habitual. Avestruces, monos y venados fueron algunos de los protagonistas. وبالتالي الحيوانات بلشت تنتج يعني مثلا عندنا النعام كانت بتبيض زمان ما كانش عمرها ما النعام يعني عملت العش تاعها وقعدت على العش ولكن في الفترة هاي لأنه ما فيش حركة حواليها بلشت تفكر تعمل العش وتحط البيض. Estos días, una avestruz empolló 11 huevos. Mientras que en la zona de los primates llegó al mundo un mono babuino. Como su mamá no quiso cuidarlo, ahora tiene un hogar sustituto. أجب واحد ست ولد أمه ما اعتنت فيه وما اهتمت فيه فاضطر بابا إنه يجيبه لنا على البيت
عشان ما في حدا هناك إنه إذا ترك هناك رح يموت. El zoológico abrió sus puertas nuevamente en mayo pasado. كنت تعبان بالدار وبعدين قلت لعمي نجي هنا. Y ahora espera que estos pequeños inquilinos atraigan a muchos visitantes. Seiza Pérez Murillo, Azteca Noticias. Bueno, estamos de regreso en México porque aquí, teniendo como testigo el majestuoso volcán Iztaccíhuatl, las cámaras de Azteca Noticias captaron este espectáculo de la naturaleza. Es el avistamiento de miles de luciérnagas. Llegamos al oriente del Estado de México. Aún era de día. Recorrimos varios kilómetros en auto. Llegamos al ejido Emiliano Zapata, en Amecameca, para presenciar un verdadero espectáculo que solo se presenta durante la temporada de lluvias, las luciérnagas. En México existen un promedio de 93 especies diferentes de luciérnagas. La luciérnaga que hoy nos representa, que es Photinus palaciosi. La luciérnaga es un coleóptero, es un insecto que se acompaña con el temporal de lluvias. Empezaba a caer la noche. Las primeras luciérnagas comenzaban a destellar. En este momento estamos subiendo aproximadamente a 2.700 metros sobre el nivel del mar. A decir de los expertos, a esa altura el espectáculo de las luciérnagas se alcanza a apreciar mucho mejor. Y así fue. En medio de la oscuridad, las luciérnagas resaltaban con su luz. Por su parte, los ejidatarios hacen todo lo posible por conservar el ecosistema y así exista una mayor reproducción. Ha sido maravilloso, sobre todo estas labores que hemos estado haciendo en los 3 sitios, pues nos han ayudado a que la población aumente cada año más. Los espacios abiertos permiten que las luciérnagas crucen de un lado para el otro, pues y es algo magnífico. Llegan a pararse en tu ropa, en tu mano, y pues es algo que no se vive varias veces en la vida. Con una cámara de larga exposición se captaron estas imágenes, simplemente sorprendentes. Daniel de Rosas, Azteca Noticias. Bueno, hay que decirles que por esta contingencia sanitaria, bueno, este lugar está cerrado actualmente, entonces por eso comentábamos que fue una imagen de las cámaras de Azteca Noticias, porque no es posible en estos momentos que los turistas vayan, disfruten de este espectáculo, que es uno de los que más atrae gente en el Estado de México, que está pegadito a la capital del país. Entonces, hasta que no pase todo esto, hasta que no se dé luz verde, pues volverán los turistas a presenciar este magnífico espectáculo. Pero bueno, en Beijing se mostró por primera vez la cápsula de retorno de la versión de prueba de la nave espacial tripulada de nueva generación de China. Estuvo cubierta con material de protección térmica y con visibles quemaduras. Así sobrevivió al abrasador calor que se siente cuando entra a la atmósfera. Esta cápsula se dividió en 2 partes. Una, la que transportó a los tripulantes, y la otra, la que llevó los suministros a la Estación Espacial Internacional. Este nuevo cohete realizó su primer vuelo el 5 de mayo pasado y regresó con éxito 3 días después. Así fue como quedó, así es como regresa, después de haber impulsado a estos tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Una pequeñita de 10 años plasmó su talento, gran talento y su buen corazón para llevar un mensaje de aliento a quienes, ya lo decíamos, no la están pasando nada bien durante este confinamiento. Esta es su historia. El confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 ha hecho que cientos de personas expongan su creatividad. Tal es el caso de una niña de Vietnam que dibuja aspectos del mundo invadido por COVID.
Với lại con muốn vẽ bức tranh này để an ủi những người ở trên tàu 30 sẽ đỡ sợ hơn. Trazos iluminados por el encierro en su casa durante 3 meses en Hanoi y preocupada por la noticia de una pandemia a su alrededor. Đây là gồm tất cả các nước trên thế giới đều bị Covid. Những con Covid này có màu. Sentimientos plasmados sobre el virus y el día a día. Tên bức tranh này là Em an toàn giữa đại dịch. Và nó cũng là bức tranh để cảm ơn các bác sĩ chiến binh mặc áo blue. Con vẽ bức này để mong muốn họ có một tâm lý tốt để bảo. El padre de la pequeña dijo que los pocos casos registrados en Vietnam y ninguna muerte ha contribuido a la mentalidad positiva de su hija. Trong nghệ thuật thì tôi luôn luôn hướng đến cháu đến cái sự lạc quan và cái đẹp ở trong những cái khó khăn. Las escuelas en Vietnam reabrieron sus puertas en mayo. Covid mang lại cho chúng ta một cái thiên nhiên tươi đẹp ở ngoài đường. Vì không có xe cộ đi nữa, thế nên là tất cả cây cối xanh tốt. La niña dice que sueña con convertirse en artista profesional. Con información de Julián Molina, Azteca Noticias. Pues sí, mi querida Itzel, detrás de un niño con ese talento, ese corazón, esa generosidad, siempre hay unos padres que están ahí impulsando sus sueños y pues invitándolos a que sean lo que ellos quieren ser, pero siempre haciendo el bien. Pues felicidades a esta pequeña, sus obras para su edad obviamente son impresionantes y no dudes que después, en algunos años, la podríamos ver exhibiendo su obra en cualquier galería importante de todo el mundo, ¿no? Sí, ojalá que sea así. Itzel, hasta aquí el mundo. Mirel, muchísimas gracias, buena noche, excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Nosotros